Vamos a continuar, hermanos, el mensaje de la semana pasada. Y no saben qué maravilloso es que el Espíritu Santo se esté moviendo en este momento, porque exactamente creo que fue la mejor introducción que pudo darme el Señor para continuar con este mensaje, el testimonio y la experiencia de Javier y George. Acompáñenme al Salmo 78:6. Hemos estado hablando de la responsabilidad de nosotros como padres y mentores, de recordarle a nuestras generaciones, hijos, sobrinos, nietos, las maravillas de Dios. Y el Salmo 78 es uno de los salmos más ejemplares al respecto, porque mira, qué increíble que en un salmo de alabanza y adoración está una gran enseñanza. Gracias, Braulio, gracias. En la esquinita ahí. Ándale, sí, gracias. Sí. Y dice el Salmo 78, verso 6, el propósito de hablar con nuestros hijos los testimonios de Dios. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, que tú deseas, Señor, que a través del seno familiar la bendición fluya y que nuestros hijos lleguen a conocerte, Señor. No cuando ya estén enlodados en el pecado, no cuando ya hayan tocado fondo en las drogas, sino mucho antes, Señor, de que ellos sean influenciados y tentados. Ellos puedan conocerte y te entreguen su corazón a través del testimonio de sus padres y de los padres de sus padres. Gracias te damos, Señor amado. Me encanta la palabra cuando dice el Dios de tus padres, el Dios de tus padres. Oh Dios mío, qué maravilloso que tú escogiste una nación y sus generaciones. Ese eres tu modelo, Señor. Y ahora, Señor, como la nación de Israel te rechazó, has preparado un pueblo para ti. Te has preparado un cuerpo, dice tu palabra. Me preparaste cuerpo, el cuerpo universal de Cristo. Somos tu pueblo y como pueblo tuyo queremos seguir cumpliendo tus propósitos y maravillas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diciembre 2 del 2018. Recordando para ser agradecidos, segunda parte. El verso 78 da 4 razones. Ahí nos quedamos la semana pasada. Primer propósito, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cómo van a poner la confianza en alguien que no conocen? Tú, de hecho, no haces eso, ¿verdad? Tú no pones, a menos que de veras se te haya pasado, no pones tu confianza en un extraño. ¿Verdad que no? Nosotros tampoco. Si no conocemos a Dios, si nuestros hijos no conocen a Dios, ¿cómo van a poner en Dios su confianza? Pero si les cuentas, si les describes cómo es Dios, si los emocionas, los enamoras de Dios, les pones la curiosidad de conocer a tu Dios, el Dios que te ayudó cuando tú tenías la edad de ellos, oh hermano, va a venir un deseo de conocerle y entonces sabrán que también ellos pueden poner su confianza en el mismo Dios de sus padres. Número 2, dice, y no se olviden de las obras de Dios. Hay veces que ya les hemos testificado a nuestros hijos, pero con tantas distracciones y con el devenir del tiempo y de las circunstancias, se nos olvidan las obras de Dios. Tanto para nosotros como para nuestros hijos, aquí está el segundo propósito de poder compartir semanalmente las maravillas de Dios. Que no olviden las obras de Dios. Su pueblo fue llevado cautivo porque olvidó las obras de Dios. Número 3, dice que guarden sus mandamientos, o sea, que obedezcan sus mandamientos. ¿Tú deseas que tus hijos sean personas temerosas de Dios? O sea, que tengan terror de pecar, que cuando vayan a mentir se acuerden de que hay un mandamiento que dice no mentirás, no dirás falso testimonio. Pero ¿cómo vas a hacer que él tenga eso en su corazón si nunca le has explicado que mentir está prohibido por la ley de Dios? Ciertamente, si estás conmigo,
no hay ningún versículo que diga no mentirás, así como lo estoy diciendo. ¿De dónde sacamos que no mentir es un pecado? Bueno, de los 10 mandamientos, cuando dice el Señor, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, si tú no te sientas en tu casa y les explicas todo lo que implica decir un falso testimonio, ellos no van a entender que una mentira, que una verdad tergiversada, que la mitad de la verdad es mentira. Y entonces, ¿qué herramientas tendrán? ¿Qué argumentos, qué armas tendrán cuando se les presente la opción de mentir para salir de un problema fácilmente? Porque así hace el mundo. Miente por conveniencia y algunos por hábito, otros por maldad. Qué horrible llegar a eso. Pero la Biblia dice que enseñemos los testimonios, las maravillas. Te voy a hablar de lo que es un testimonio, voy a explicar un poquito. Y luego produzca el deseo de obedecer a Dios. Número 4, dice el versículo siguiente, número 8, Salmo 78, 8. Y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hoy dijo Javier algo súper importante. Él dijo, yo no quiero que mis hijos repitan mi historia. Yo no tuve un padre cercano, yo no quiero que ellos sean padres lejanos de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero tampoco. Amén. Gloria a Dios. Una persona contumaz, dice el diccionario que esa palabra significa rebelde, pero en el sentido de ser obstinado en mantener un error. Esta es una característica de la nueva generación del mundo, la generación mundana. No la haces cambiar de opinión aunque le demuestres que están equivocados. Su orgullo y su rebeldía les hace ser contumaces, o sea, obstinados en mantenerse necios en ese error. La persona sabia, la persona humilde, que es lo contrario al necio, el sabio escucha razones, reconoce su error y abandona el error. Busca la sabiduría, busca a Dios. Los rebeldes, los duros de corazón, infieles, así éramos nosotros. Entonces, esos 4 propósitos tenlos en cuenta. Voy a repetirlos para que queden en tu corazón. La Biblia nos dice que el objetivo de estar recordando los testimonios de Dios y sus maravillas, sus maravillas, así le llama el Señor, me gusta esa palabra, es para que pongan en Dios su confianza a la nueva generación, para que no olviden las obras de Dios, porque si las olvidan, cuando se presenten frente al enemigo, van a decir, ahora sí me va a hacer pedazos. Para que obedezcan sus mandamientos y para que no sean como sus antepasados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es nuestra responsabilidad compartir la palabra de Dios a nuestra familia. De lo contrario, los nietos ya no conocerán quién es Dios. Y en vista de que el tiempo se ha alargado, yo quiero que me pasen un boletín porque quiero pasar a estas citas que están en el boletín. Gracias, Ale. El tema de este mes es instruyendo a la nueva generación. Mira, en el boletín resumí unos pasajes tremendos de Jueces. Primer capítulo nos narra que una vez muerto Josué y repartida la tierra, Dios les había ordenado que echaran fuera, desalojaran a los enemigos, los aniquilaran, pero no lo hicieron. Las tribus de Israel no lo hicieron. Y cada uno, tú lo puedes ver en tu casa más despacito, pero en general dice el verso 28, cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. Cananeo eran todas las tribus de diferentes que habitaban en la tierra de Canaán. Canaán era su tierra prometida, pero Dios la quería sin cananeos. Lo que hicieron es que hicieron tributario a los cananeos, pero dice, y yo lo puse en letras mayúsculas, mas no lo arrojó al cananeo. Vos repito, cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Jueces 2:1 dice que un ángel vino a hacerles saber que Dios los había juzgado.
El ángel de Jehová subió de Gilgad a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto. Ustedes saben quién es el ángel de Jehová, ¿verdad? Aquí hemos estudiado un poquito que el ángel de Jehová es la manifestación del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo llamamos al Hijo de Dios Jesucristo. En el Antiguo Testamento el Hijo de Dios se conocía como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, o sea el Hijo, Cristo, el Mesías, subió y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas ustedes no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué es lo que hicieron? Hermano, en lugar de desalojarlos, matarlos o sacarlos de su tierra, simplemente les dijeron: bueno, dame tributo, te voy a pasar un impuesto y te voy a tener sojuzgado. Y mira, me llama la atención cuando Israel se sintió fuerte. A veces cuando nos sentimos fuertes creemos que somos más sabios que Dios y más buenos que Dios. Hay gente que quiere ser más buena que Dios. Ay, Dios me dijo que me deshiciera de esto, pero ¿cómo? Si cuesta mucho. No he encontrado personas que de repente les demuestras que no tienen que ser idólatras y dicen: sí, pero este santito que tengo es de oro, mano. Mejor, ¿qué tal si lo fundo y me hago un anillito y se lo regalo a mi esposa? Aleluya, de 24 quilates o de 18 quilates, imagínate. Ya no hay de 24 quilates, ya no hay oro de 24. Pero vamos a decir de 18 quilates, es un súper buen oro, ¿no? En lugar de tirarlo, la Biblia dice: desastre es, porque está maldito, es anatema. Tú te pones más bueno que Dios y entonces empiezas a hacer pacto con tus enemigos y los haces tributarios. Y les dice: por tanto, el ángel del Señor, por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán esos cananeos azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Sus generaciones van a tropezar con esos dioses que ellos traen. Por eso les dije que los destruyeran. Ahorita voy a aclarar algo, ¿verdad? Para que se entienda, porque hay gente que abre la Biblia y lee esto y dice: wow, qué Dios tan sanguinario, asesino. No, que Dios es amor. Ahorita lo vamos a hablar. Pero en Jueces 2:6 dice algo tremendo. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. A ellos no se las contaron, ellos las vieron. Y Dios les dijo: a tus hijos se las tienes que contar, a tus nietos se las tienes que contar, porque ellos no lo vieron. Pero ellos fallaron y no lo hicieron. Y dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Aleluya. Pero el 9 dice: lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y no solo Josué, sino dice el verso 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es una expresión que significa se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación. Todo el mundo diga: otra generación, que no conocía a Jehová. Qué horrible. Ni la obra que él había hecho por Israel. No conocía los testimonios de sus padres. No conocían que Dios había abierto el mar. No conocían que Dios había juzgado al pueblo de Egipto. No conocían que Dios les dio maná en el desierto. No conocían que no se les arrugaron, no se les rompieron la ropa por 40 años. Que así como crecían sus pies, crecían sus sandalias con ellos. Wow, que cuando se rebelaron contra Dios y querían carne, Dios les dio carne hasta que se atascaron, ¿verdad? Y tantas cosas. No sabían las obras de Dios, mucho menos sus leyes. ¿Cuál es el resultado? Siguiente versículo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová
y sirvieron a los Baales, léase, a los demonios. Este es uno de los pasajes más tristes y alarmantes de la palabra de Dios, que nos da directamente en la cara a nosotros los padres, pues somos nosotros los encargados de seguir comunicando, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios, o sea, sus testimonios. O sea, cuando tú das un testimonio, hermano, no es tu testimonio, es el testimonio de lo que Dios hizo. Por eso cuando las personas todavía no saben dar testimonio, todo se centra en ellos. No, cuando tú des testimonio, platica la circunstancia y luego exalta lo que Dios hizo a tu favor. Amén. Ese es un testimonio de Dios. Así como sus leyes y mandamientos. ¿No conocían sus testimonios? No conocían la ley de Dios. Como podemos mirar, la Biblia nos revela las dos razones por las que el pueblo de Israel se corrompió y fue castigado. Número 1, negociaron con los pueblos paganos. En lugar de echarlos fuera o exterminarlos como Dios les había mandado, negociaron con ellos. ¿Estás negociando con un pecado, hermano? ¿Estás negociando con un enemigo, con un demonio? El ángel de Jehová les dijo que ellos habían invalidado su pacto. ¿Cómo fue invalidado? Al hacer Israel pacto con los pueblos paganos en lugar de exterminarlos o echarlos fuera. Y yo pongo un ejemplo aquí. Es como si nosotros le dijéramos al Señor: Señor, mira, no he echado fuera este demonio de mi vida, pero no te preocupes, Dios, lo tengo bajo control. A ver otra vez, a ver si me agarraron. Señor, no he echado este demonio de mi vida, pero no te apures, lo tengo bien controladito, Señor. ¿Qué te diría el Señor? Ajá, sí, cómo no. ¿Te crees más poderoso que el demonio? ¿Qué sucedió? Cuando Israel se sintió fuerte, negoció con sus enemigos. En cambio, cuando era débil y dependía de Dios, era obediente. Dios le daba las fuerzas y le ganaba a los gigantes y los echaba afuera. Pero cuando se sienten fuertes los cristianos, hasta tienen la tentación de someter a los demonios en lugar de echarlos fuera. ¿Cuántos están luchando con una tentación? Hay una mujer, porque tienen que saber, varones y mujeres, que los varones a veces somos tentados y hasta dice la mujer: ay, por esta cosa tú me estás dejando, por este monstruo peludo tan horrible, mujer, que por lo menos engáñame con alguien que valga la pena, que sea mejor que yo. El problema es que no empezó así. El problema es que empezaste a dejar que tus enemigos negociaran con tu corazón. Y a veces los hombres nos encontramos con situaciones como que, bueno, ahí tengo una persona que me está seduciendo, pero no, todo está bajo control, hermano. Todo está bajo control, hermano. No pasa nada. Y a las 2 semanas no pasa nada, palo. ¿Qué pasó? ¿No que todo estaba bajo control? Es que perdí el control. No solo el control vas a perder tu matrimonio, vas a perder tu credibilidad, vas a perder tu relación con Dios, porque Dios no nos mandó a negociar con el pecado. Dios no nos mandó a negociar con ningún demonio, nos mandó a echarlo fuera. La Biblia dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que adultera, el que tiene algún pecado sexual, sea hombre o sea mujer, contra su propio cuerpo peca. Las mujeres solteras que están aquí, wow, son blanco de muchas cosas. Puede ser que un día encuentres a un viejo amigo o alguien en el internet que empiece a decirte qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, etcétera, etcétera, que a mí me toca. Y empieces ahí y te pregunte la pastora: hermana, ¿cómo estás? Pues todo bien, ahí tengo un cuate que me está tirando la onda, pero lo tengo bajo control. Por haber negociado con los enemigos, el Señor dice: invalidaste mi pacto. Cabe notar, hermano, y este es el paréntesis que quería hacer, que Dios había juzgado la exagerada maldad de esas naciones y por eso quería raerlas de la tierra por mano de su pueblo Israel, pero ellos no lo hicieron y el Señor los juzgó, dejando a esos pueblos como una maldición para ellos. La gente que no entiende la Biblia, que no sabe la historia,
dicen, ¿qué Dios tan sanguinario? No, que Dios es amor. Y empiezan a los ateos a tratar de poner en mal a Dios. Y a ver, vamos, a ver, tú que tú eres la Biblia, que no has leído nunca esto. Cuando Dios, el pueblo de Israel, mataba a las mujeres embarazadas, les metía la espada y decía, ¡ah, qué bárbaro! Dice la gente, ¿ese es el Dios de la Biblia? Porque ellos no entienden la maldad tan horrible que había en esos pueblos. Se habían corrompido a tal grado que sus hijos eran desde chiquitos sanguinarios igual que sus padres. Y Dios quería raerlos. Tanto era la maldad que hasta a los animales de sus tierras Dios les dijo, ninguno sobrevivirá. Y el día que Saúl se le ocurrió agarrar uno de sus animales de los, ya me acuerdo que eran los amalecitas, si no me equivoco, el Señor dijo, ¿a poco crees que voy a recibir esos sacrificios de esos animales? Yo te ordené que los mataras. Te ordené que te deshicieras de esos animales. No pueden ser ofrenda para mí. Ay, dijo Saúl, no, lo que pasa es que yo permití que los agarraran porque vamos a traer ofrenda a tu Dios. No era el Dios de Saúl, era el Dios de Samuel. Dios lo juzgó, perdió su reinado. Pero la segunda, la número 2, por no haber seguido comunicando los testimonios de Dios y por no haber seguido enseñándoles a sus descendientes las leyes de Dios. Se revela, por lo tanto, que otra generación que no conoce al Dios verdadero inmediatamente adora a dioses paganos, comienza a vivir de acuerdo a la maldad de aquellas naciones que vivían entre ellos. Qué importantísimo es que volvamos al modelo bíblico, donde en el seno de la familia sea el lugar donde se comparta, donde se enseñe el conocimiento de Dios, hermano. Y yo quiero decirte a ti, nueva generación en Cristo, como dijo mi hermano Javier, y de veras que fue algo de Dios, todavía estamos a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos a tiempo de arrepentirnos. Hay algunos que no tienen hijos biológicos, pero tienen parientes y tienen muchos prospectos aquí para adoptar espiritualmente. Comienza a compartir las maravillas de Dios. Ellos necesitan saber, tú tienes testimonios grandes de Dios. Tu testimonio, cómo dejaste el cigarro, cómo dejaste la droga, cómo te arrepentiste de tu vida promiscua. Hermano, comparte las maravillas de Dios, las leyes de Dios, cómo fue tratando Dios con tu vida. Aún estamos a tiempo, nueva generación, de corregir para que nuestra descendencia conozca al único Dios vivo y verdadero, para que le ame, le tema, le obedezca y hagan exactamente lo mismo con sus hijos. Una de las cosas que más me ha bendecido, donde yo veo que Dios está obrando y que las oraciones que hacemos por nuestros hijos no son en vano, es que hace casi un mes, cuando mi nuera no se sabía embarazada, Dios ya estaba obrando en su espíritu, a tal grado que llegó a decirle a mi esposa, y también yo la escuché, decirle, ay, no sé qué vamos a hacer. Dice mi esposa, ¿de qué hablas? ¿Qué tienes? ¿Qué te preocupa? Es que ¿cómo le vamos a hacer si tenemos babies? Dice, pues yo vengo del catolicismo y pues Salomón de ustedes, de los cristianos, dice, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a enseñar de Dios? ¿Los vamos a bautizar de chiquitos o de grandes? ¿Qué les vamos a hacer? Y se jalaba el cabello diciendo, y nosotros la volteamos a ver, dijo, oye, pero tú ni los tienes, ya estás preocupada. Y nos dimos cuenta, oh, Dios está obrando en el corazón de esta mujer, que siendo una mujer que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, ya tiene por la revelación de Dios una conciencia de que no puede haber un hogar dividido. Con razón dice la Biblia a los cristianos, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, Cristo con Satanás? Tú te casas con una mujer no cristiana y tu suegro es el diablo. ¿Tú quieres de suegro al diablo? Porque ella es hija de Satanás o él es hijo de Satanás. Así que en Navidad y en Thanksgiving vas a cenar con el diablo. ¿Me estoy explicando? Pues no, ¿verdad? Entonces no hay comunión, hermanos. Miren, aunque yo no le había entregado mi vida a Cristo, gracias a los principios de la religión evangélica, a decir verdad, de la religión metodista, yo nunca me imaginé casado con una mujer que no fuera cristiana. Y eso que yo no era cristiano, verdaderamente. Pero los mismos principios, lo que yo había leído en la palabra, yo decía, para nada. Hermano, yo nunca tuve una amiguita, una novia de la escuela o así de afuera, de las vecinas. No, las muchachas que llegué a tener novias eran todas de una iglesia cristiana, aunque no eran cristianas igual que yo.
La única cristiana era la anterior a Vicky y Vicky, ¿verdad? Y Dios me dijo, no, esta no es, esta sí es. Después de las 16, no es cierto. Después de las 15 que tuve, no es cierto, no. Pobre de mí, yo solito. No, miren, es que la verdad que sí, deja muchos dividendos ser guitarrista y ser algo de música. Sí. Se las componía en el aire, ¿verdad? Y luego el verbo mata carita, dicen por ahí, ¿verdad? Verbo mata carita, ¿verdad? Entonces, estaba feo, pero hablaba bien, ¿no? Entonces, sí. Hermanos, a ver, no se distraiga. Ya se despertó, ¿verdad? Ok. Mire, hermano, esta generación no conoció a Dios. Y sucedía, hermano, que empezaban a ser las mismas babilonadas, las mismas cananadas que esas gentes y hasta cosas peores, hermano, que ellos. Dios los juzgaba. Los mismos pueblos que se habían quedado, como prometió el ángel del Señor, fueron azotes para ellos y los conquistaban, los oprimían, los hacían como querían. Y ya cuando estaban aplastados clamaban a Dios y Dios levantaba un libertador. Venía y el Espíritu Santo reposaba sobre él y se levantaban y entonces se arrepentían un rato, ¿verdad? Y cuando ya conquistaban a sus enemigos, se moría el líder. Mira, escúcheme, este es lo trágico. Escúcheme lo que estoy diciendo. Mientras el líder, llámese Gedeón o llámese Débora o cualquiera de los jueces, Samson, wherever, de los muchos Jefté, todos esos jueces que usted lo tiene que leer en el libro de los jueces, lea el libro de los jueces y va a encontrar caída, arrepentimiento, un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso y un círculo vicioso y un círculo vicioso. Ok, mientras el juez vivía, todos dizque adoraban a Dios. En cuanto se moría el juez y su familia, volvían a las andadas. ¿Por qué? A ver si alguien me puede decir ¿por qué? A ver, dilo en el micrófono. Porque no se pasaba el testimonio de generación en generación. No les contaban a sus hijos. O sea, esos jueces liberaron al pueblo de Israel, pero no restauraron la ordenanza de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jefté o Gedeón dijeran, bueno, de ahora en adelante, ¿soy su líder? Sí. ¿Van a obedecerme? Sí. Les ordeno que volvamos a sacar los libros de la ley y que cada hombre de familia le enseñe las maravillas de Dios. Y si no se las sabe, pregúnteme a mí, busquemos. Vamos a leer como en el avivamiento de Esdras, en el avivamiento de Nehemías, se leyó toda la ley y en la ley están registradas todas las maravillas de Dios. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, están las maravillas de Dios, están las leyes de Dios. Y dice la Biblia que cuando leyeron y volvieron a la palabra, el pueblo lloraba de arrepentimiento. Pero ahí en la palabra está bien claro que los padres debemos instruir a nuestros hijos, debemos testificarles, debemos enseñarles, debemos formarlos. Y entonces, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de tanta liberación les enseña Gedeón a esa generación a que le enseñe a sus hijos y ellos a sus nietos? Yo que voy a ser abuelo, ¿verdad? Digo, ¿qué va a ser de este niño o de esta niña? No sé qué Dios le regale a mis hijos. Es cierto, ya no es mi hijo, ya no es mi responsabilidad, pero yo como familiar y como sacerdote de mi casa, yo digo, ¿qué va a aprender este niño? Yo pido a Dios que en esta crisis, porque fue una crisis para ellos, ¿verdad? Ellos pongan su confianza en el Señor y ellos se den cuenta de que necesitan definirse. Estoy seguro, conociendo a Salomón, que él no va a aceptar ningún rito católico en su vida, te aseguro. Aunque él no está cerca del Señor en este momento, yo te aseguro que él no va a aceptar ninguna de esas cosas. Entonces, ¿en qué conflicto se van a meter ellos dos? O se convierte mi nuera antes de que nazca el bebé, o a ver qué pasa. Porque los papás de ella van a querer luego bautismo y demás, y bolos y tantas cosas que no están en la Biblia. Señor, ¿cómo se corrige eso, hermano? Enseñando la palabra del Señor. Otra de las cosas que yo quería compartirte, la palabra testimonio. Dice, no guardaron su testimonio. ¿Qué significa no guardaron sus testimonios? Bueno, ¿qué es un testimonio en el contexto cristiano?
Un testimonio en general es la declaración de algo que un testigo o testigos observaron o experimentaron. En el caso de un testimonio cristiano, es una declaración de una experiencia donde glorificamos a Dios por algo que Él hizo en nuestro favor o en el de alguien más. Es una declaración del poder, una declaración de la misericordia, del amor de Dios a las personas. Como por ejemplo la milagrosa intervención de Dios al proteger los órganos vitales del sobrino de Enrique Pasos. 6 puñaladas con picayelo y ninguna perforación de un órgano vital. Increíble, milagroso. Cuando tú das un testimonio o cuando damos testimonio, estamos diciendo: yo sé, aunque no lo vi, pero me lo dicen, estoy testificando la experiencia de otros y estoy diciendo las maravillas de Dios. Entonces, parte de no guardar su testimonio fue no haberlo contado, no haberlo testificado por parte de los padres a sus hijos, levantándose así una generación que no conocía los portentos de Dios, que no conocía las maravillas de Dios y también sus justos juicios. Porque parte de los testimonios es decirle a tu hijo: cuando yo me porté mal, me dio Dios vara. Y tu papá y tu mamá, mira, la regamos por un tiempo y nos fue como en feria, porque somos hijos de Dios y Dios al que ama, disciplina. Es parte de los testimonios. Si no, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo que el pecado tiene consecuencias? Tú tienes que hablarle de tus disciplinas. Tienes que decirle: hijo, no te conviene lo que estás haciendo porque yo ya lo experimenté. Y Dios, con Dios no se juega. Él es amor, pero es un padre y no es un padre consentidor ni solapador. También implica la palabra testimonio, escúchame bien, pon atención, enseñar las leyes de Dios. Quiero que me acompañes, Isaías 8:19, rápido. Isaías 8, versículos 19 y 20, por favor. Acompáñame, abre tu Biblia. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 8, 19 y 20. Por favor, no te distraigas con más versículos para que no te desenfoques del tema. Está hablando de juicios y de reproches que Dios le hace al pueblo de Israel. Y dice a través del profeta Isaías: y si os dijeren, ¿quiénes? El pueblo, ¿no? Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. O sea, busca tu horóscopo para que sepas lo que va a venir sobre ti. Si te dijeren: ve con tal persona que híjole, me dijo, me profetizó tal cosa y se cumplió, nada más te lee el café, te tira unas cuantas cartas y ya la hiciste. Mira lo que dice: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿O consultará a los muertos por los vivos? Está hablando de la práctica del no ocultismo, se me fue, de la Dios mío, cuando consultas a los muertos. Bueno, está hablando de la práctica de consultar a los muertos en el espiritismo. Ok, espiritismo, exactamente. Está hablando de espiritismo. Hoy en la actualidad, desde hace muchos años, desde que yo era joven, el espiritismo y el espiritualismo, que por cierto hay una rama espiritualismo cristiano, imagínate, nada tiene nada de cristiano, ¿verdad? Donde consultan los espíritus de los muertos, entran en trance, un demonio posesiona al que entra en trance, imita la voz de tu abuelito y como el diablo conoce todas las generaciones, empieza a decirte cosas que solo tú y tu abuelito sabían y te la comes. Dices: y estoy hablando con mi abuela, estoy hablando con mi abuelo, se me presentó mi padre, mi hijo me está hablando. Déjame preguntarle: hijo, ¿dónde dejaste las llaves escondidas? No las encontramos, ¿verdad? Y el diablo dice: están debajo de la escalera, fulana. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Y se la tragan todita. El diablo los hace como quieren. Y dice ahí el profeta: ¿consultará a los muertos por los vivos? Y luego dice el 8:20: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, porque están ciegos, porque viven en las tinieblas. Atención, aquí la palabra testimonio en el original es preceptos. Ya no es experiencias que alguien está testificando. Y se traduce de la misma manera. Testimonio es preceptos, o sea, ordenanzas, mandamientos. ¿Te imaginas, hermanos, si todos los días o varias veces a la semana, o ya por lo menos una vez a la semana,
el líder de la casa, sea si es una madre soltera, ella, si eres tú, varón, tú, comenta un mandamiento del Señor, un mandamiento del Señor, y lo enseña a los miembros de su familia y lo platican, lo definen, como te digo. Si un hijo te dice, a ver, ¿dónde dice que mentir es pecado? Te va a agarrar en curva, porque no hay un solo versículo que diga, no mentirás. El versículo dice, no dirás falso testimonio. ¿Y qué es eso? Es mentir. Pero si no lo explicas, no lo desarrollas, no lo comentas, ¿qué va a pasar? A ver, si te pregunta tu hijo, a ver, ¿dónde dice la Biblia que abortar está mal? Si es mi cuerpo, dice tu hija, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con él. Además, ni siquiera es un niño, es una cosa ahí, una célula, dicen así. Es una célula. ¿Cuál sería tu argumento? ¿Cuál sería el mandamiento? ¿Qué utilizarías tú para hacerle ver? Porque la Biblia no dice, no abortaréis, pero dice, no matarás. Pero, y se dice, pues no estoy matando, no hay vida ahí todavía. Ah, ¿cómo no? Sí hay vida. De hecho, todas tus células están vivas. Y les empiezas a hablar, desde el vientre de tu madre te escogí, puse mi espíritu, y empiezas a hablarle la palabra hasta que no le queda argumento y dice, pues sí estoy matando. Entonces ya es tu decisión. ¿Y qué es mi cuerpo? No, fíjate que no, la Biblia dice que ese cuerpo no te pertenece. Fuimos comprados por precio y no nos pertenecemos. No sois vuestros, dice la Biblia. O sea, no me pertenezco. Espiritualmente, ahí solo tengo dos dueños, Dios y mi esposa. Dice la Biblia que mi cuerpo le pertenece a mi esposa y su cuerpo de ella me pertenece a mí, y ambos le pertenecemos al Señor. Pero yo no me puedo quitar la vida, yo no puedo hacer de mi cuerpo lo que se me dé la gana, porque no me pertenece, es Dios. Entonces mi esposita, cuando me dice, mi amor, ¿me puedo cortar el cabello? Yo le digo, pues sí o no. ¿Sí? Cuando ella me dijo, quiero verte con barba, a mí me choca la barba, pero es su cuerpo. Entonces dije, pues sí, mi amor, ya. Ya cuando me vio todo, dijo, esas son las barbas. No, mejor rasúrate, mi amor. Ok. A puras vergüenzas, ¿verdad? La barba. Ya toda blanca y picuda, así. Pero hermano, yo le digo a ella cómo me gusta verla, y ella me dice a mí cómo le gusta verme, porque no es mi cuerpo, es de ella, y el de ella es mío. Pero ambos, lo que Dios dice, antes de nuestros gustos está lo que dice la palabra del Señor. Está lo que dice la palabra del Señor, porque a Él le pertenecemos. ¿Cómo le vas a decir a tu hija? Pues imagínate, hermano, que cada semana 1, 2 o 3 mandamientos los comentes a la hora de la comida. O si, los domingos tal vez. Hay 2 retos que tengo para ustedes en este año y podemos empezar desde ya. 1, celebrar la mesa del Señor con tu esposa. Un esposo y una esposa ya es una familia. Una madre soltera con su hijo, con sus hijos, ya es una familia. Así que si tienes tu familia, celebra la mesa del Señor. Antes de comer, agarra un pedazo de bolillo, de pan, de galleta, de lo que sea. Si no tienes pan ácimo, no te preocupes. Que no tienes vino, pues entonces un poco de jugo de uva y dile, vamos a celebrar y recordar la mesa del Señor. Y parte el pan, dale a ella un pedazo, que ella también lo parta y coman esto recordando el sacrificio de Cristo. Y número 2, comentar las maravillas de Dios y uno de sus mandamientos. Eso es testimonio. Entonces hay 2 significados para testimonio en la palabra de Dios. 1, las maravillas de Dios. 2, las leyes de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No se les olvida? Si les hago un examen la próxima semana, ¿contestan bien? A ver, hermana, ya hasta bajó la vista, hermana. No, hermanos, pónganme atención porque luego los veo así. Tienen los ojos abiertos, pero están dormidos. Duermen con los ojos abiertos. Aleluya. Bueno, hermanos, este es uno de los pasajes más tristes y alarmantes de que esta generación no encontró al Señor, no pudo buscar el rostro del Señor. Por último, yo voy a terminar. Ya se me fue el tiempo, perdónenme. Pero nada más vamos a mencionar el salmo anterior, Salmo 77. Mira, ya se quedaron 0 minutos. Lo leo y terminamos. Dice el 77, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia.
Alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Asaf estaba deprimido, estaba bien nervioso, no sabemos por qué, pero estaba con insomnio, bien mal. Y dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Él era músico, cantor, compositor. Se acordaba de sus composiciones de noche. Meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría, investigaba diligentemente. O sea, y si empieza a preguntar, a veces así nos puede pasar. Ya me dejó el Señor. Dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos más propicio? Estaba Israel pasando por un tiempo difícil. No, dice, ¿desechará el Señor? ¿Ya nos desechó? El 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Ya no la miro. No que eran nuevas cada mañana sus misericordias. Yo veo que ya no hay misericordia de Dios para con nosotros. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo, Señor? ¿O ha olvidado Dios el tener misericordia? Se le olvidó, le dio amnesia al Señor. Le dio Alzheimer a Dios. Ya se olvidó de nosotros. No nos reconoce. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Este versículo cómo me impactó. De hecho, en una composición el Señor me dice, muchas gracias porque no encerraste con ira tus piedades. No ocultaste tus piedades dentro de tu ira, es lo que significa. O sea que no fue más grande la ira que su piedad. Su piedad fue más grande que sus justos juicios. Y luego recapacita Asaf y dice, ay, enfermedad mía es esta. ¿Pero qué estoy pensando? Estoy tonto, ¿qué me pasa? Y comienza a hacer lo que todos debemos hacer. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿A quiénes? A mis hijos, a mis parientes, a los que vienen. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Mira el efecto de recordar lo que sus padres le enseñaron a Asaf. Mira el efecto de recordar lo que sus abuelos testificaron y llegó hasta sus oídos. Comienza a recordar las maravillas de Dios y convierte su queja en una alabanza. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Señor, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Cierra tu Biblia, levanta tus brazos en alabanza al Señor. Y si te comprometes conmigo, yo delante de ustedes y del Señor me comprometo a que de ahora en adelante no va a pasar una semana sin que yo hable alguno de los testimonios de la Biblia, de Dios y de mi propia vida. Amén. Una ley de Dios, cómo se interpreta, y exhortando a mi familia a obedecer esa ley de Dios. Una, tal vez dos, explicar los 10 mandamientos. Hay gente que no sabe ni siquiera cuáles son los 10 mandamientos. Le preguntas, te dice 2. A veces te dicen cada cosa que ni siquiera está en los 10 mandamientos. No, eso no está en los 10 mandamientos. Tienes que decirle a tus hijos, no, mijo, eso no está en los 10 mandamientos. Y se va a quedar. Entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Pues primero apréndetelos tú, ¿verdad? Y empieza a verlos. Algunos nada más ven 9, otros ven 10. Hermano, empieza a testificar la palabra del Señor y empieza a declarar sus maravillas. Levanta tus manos. Señor, a mí mismo, Señor, cuando yo empiece a dudar, cuando yo empiece a sentirme deprimido, cuando el diablo me insinúe que tú me has dejado, me diga y me susurre que tú no eres fiel, que algo habría hecho yo para que tú me olvidaras, yo recordaré tus testimonios. Yo recordaré tus últimas palabras que dijiste, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo me acordaré que nadie me puede arrebatar de tu mano, Señor. Yo me acordaré que si pido conforme a tu voluntad, tengo las peticiones que haga en el nombre de Jesús. Yo me acordaré de tus testimonios, de tus maravillas. Y cuando enfrente este año 2019 algún problema, me acordaré del 2018,
y del 2017 y del 2016, cómo me sacaste, Señor. Y el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y el Dios de los siglos, el Dios de mis padres. Dile así al Señor: el Dios de mis padres. Y si no tuviste padres cristianos, dile: el Dios que van a tener mis hijos, el Dios que van a tener mis nietos, el Dios de mis futuras generaciones. Oh, dirán: mi abuelo, el pastor Gustavo, wow, creía en Dios, confió en Dios y Dios lo levantó, se arrepintió de sus pecados y de su falta de cuidado de nosotros, sus hijos. Y en sus últimos años Dios le dio la oportunidad de restaurar lo que no hizo cuando estábamos chicos. No recibas ninguna condenación. Dice la Biblia: yo soy el que obro, y el Señor puede hacer en unas semanas lo que tú tal vez no has podido hacer en años. Así que no te condenes, no recibas eso, pero obedece con tu siervo, obedece con tu pastor, y juntos hagamos que esta generación, la nueva generación en Cristo, sea realmente lo que deseamos que sea: una máquina de familias nuevas para un mundo nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, hermano.